Les vamos a presentar el caso clínico 5 de la enfermedad de von Guericke. Para iniciar con la viñeta les voy a presentar al paciente. Es Samuel, un niño de 6 años, y su motivo de consulta es porque sus padres refieren de que ha tenido repetidos episodios de debilidad matutina durante este último año, además de que tiene una irritabilidad intensa, sudoración fría y temblores. Y estos episodios ocurren con mayor frecuencia si Samuel duerme más de 8 horas sin haber comido. Se les realizaron también unos exámenes físicos y en esos podemos ver su peso percentil 90 y talla percentil 25, talla baja. Esto se refiere a que el peso percentil 90 es una de las personas que pesa más que el 90% de las mismas personas de su edad y de su sexo. Y la talla percentil 25, talla baja, se refiere a que 25% mide menos que las personas de su misma edad, que son el otro 75%. En cuanto a su aparición facial, tiene una facies de muñeca, que es cara de muñeca, y eso hace que su rostro esté como más circular. Además de que tiene unas mejillas hinchadas, que son una señal característica de trastornos metabólicos. Su abdomen, como lo podemos observar, se encontraría muy abultado, tiene jantomas en codos y región glútea, que son depósitos de lípidos que se acumulan en la piel. Además de que tiene hepatomegalia marcada, que es un agrandamiento del hígado, y este puede ser palpable 6 centímetros en el reborde costal derecho, del borde liso, y no es doloroso. También se les hicieron unos estudios de laboratorio en ayuno de 6 horas, donde nos dieron los siguientes resultados, como el de la glucosa. El cuerpo no libera glucosa de manera efectiva, por lo que existe un nivel bajo de glucosa en sangre causando hipoglucemia. Y a la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, el hígado tampoco va a lograr la gluconeogénesis. En cuanto al lactato, la glucosa 6-fosfato se acumula en el hígado y no se convierte en glucosa y se activan las vías produciendo un lactato y este va a estar elevado. Luego, en cuanto al ácido úrico, es un químico formado por el cuerpo al descomponer las purinas, que se disuelve en la sangre, luego pasan al riñón y finalmente son liberados en la orina, pero si el cuerpo produce demasiado o no se eliminan, se acumulan en la sangre, y el cuerpo no los va a descomponer de manera correcta la glucosa en glucógeno. También tenemos a los triglicéridos, que el hígado, al tener un aumento de la glucosa 6-fosfato, activa la síntesis de triglicéridos. Igualmente con el colesterol, tiene un mecanismo similar al de los lípidos, donde se altera su síntesis. También tenemos las transaminasas AST78 y ALT95. La ALT es la alanina aminotransferasa y su función es convertir la alanina en piruvato, y la AST es la aspartato aminotransferasa, que convierte el aspartato en oxalacetato, pero va a existir un daño celular por la alta acumulación de lípidos y glucógeno. Y estos fueron los laboratorios en ayuno de 6 horas de glucosa, lactato, ácido úrico, triglicéridos, colesterol y transaminasas. Pero también es importante destacar su función renal normal, ya que el riñón no se ve afectado, ya que también cuenta con la glucosa 6-fosfatasa. También se hizo una prueba de glucagón, donde se administró glucagón para elevar el azúcar en sangre, pero se observó que no hay ninguna elevación de la glucemia, pero sí del lactato y del ácido úrico, lo que nos lleva a la enfermedad de von Guericke, ya que esta debería de haber mejorado, pero en este caso el hígado libera glucosa 6-fosfato, pero no se convierte en glucosa. Luego, para confirmar este padecimiento, se realizó un estudio genético donde se observó la mutación del gen
G6PC, localizado en el cromosoma 17, el cual regula la glucosa 6-fosfatasa, la cual se encarga de quitar el fosfato de la glucosa 6-fosfato, va al torrente sanguíneo y al no funcionar provoca que la glucosa 6-fosfato se inicie a acumular. Y luego también tenemos a una biopsia hepática que confirma de manera visual la enfermedad de von Wierig, ya que hay hepatocitos con un cúmulo masivo de glucógeno y sus núcleos van a estar hacia la periferia. Bueno, hola. A continuación yo les voy a hablar sobre la enfermedad de von Wierig, que también es conocida como glucogenosis tipo 1 o GSD1. Quiero empezar diciéndoles qué es. Bueno, esta es una enfermedad metabólica hereditaria y de tipo autosómico recesivo. Se caracteriza porque el cuerpo no puede descomponer adecuadamente el glucógeno, lo que provoca que se acumule de forma normal, principalmente en el hígado y los riñones. Tiene una incidencia aproximada de 1 por cada 100.000 nacidos a nivel mundial. ¿Qué la causa? Bueno, la principal causa de esta enfermedad es una deficiencia en el sistema de la enzima glucosa 6-fosfatasa, también conocida como G6-fosfatasa. Esta deficiencia se debe a mutaciones en el gen G6PC. Como consecuencia, la glucosa 6-fosfato se acumula dentro de las células del hígado y los riñones, porque no puede convertirse en una glucosa libre. Esto trae dos efectos importantes. Uno, que va a ser la hipoglucemia. Ustedes se preguntarán, bueno, pues, ¿qué es esto? Bueno, la contestación de esa pregunta es tener niveles bajos de azúcar en la sangre. Cuando el cuerpo detecta cuando el cuerpo detecta esta, pues sí, esta baja de azúcar en la sangre, libera más glucagón. Y también tenemos el aumento del ácido láctico, porque el cuerpo intenta romper glucógeno para obtener glucosa, pero como no puede completar la reacción, el lactato se acumula. Tendremos los síntomas. Los síntomas de esta enfermedad, algunos de ellos serán el hambre constante y la necesidad frecuente de alimentación, la tendencia a sangrados nasales y formación de hematomas. También tendremos como síntoma la fatiga, irritabilidad, y algo que es como muy destacable en esta enfermedad es que los pacientes que padecen de esto tienen mejillas hinchadas, una extremidad y tórax delgado y un vientre protuberante. Y esto se debe a la acumulación de glucógeno en el riñón, en el hígado. Y lo que lo hace verse como esta imagen de acá. Hablar de esta enfermedad es crucial para podernos centrar como en el caso y más que nada en los niños, ya que es en la infancia donde se manifiestan los síntomas más graves de esta patología metabólica. Como pueden ver en la imagen, esta hipoglucemia genera un conjunto de síntomas que debemos reconocer en un niño. Podemos ver signos como confusión, irritabilidad, hambre constante, debilidad, cansancio, temblor y sudor. Estos síntomas son vitales ya que en el manejo de la hipoglucemia es prioridad en el tratamiento. Además de los síntomas de bajo en azúcar en la sangre, los niños pueden presentar manifestaciones sistémicas graves, como son las que puse aquí, que es la hepatomelalgia, distrés respiratorio, lactoacidosis y convulsiones hipoglucémicas. La hepatomegalia es cuando el hígado se agranda debido al acúmulo excesivo de glucógeno que no puede ser procesado. El distrés respiratorio puede estar asociado a acidosis metabólica o a un compromiso hepático. La lactoacidosis es la acumulación de ácido láctico en la sangre.
que es una consecuencia metabólica directa de la enfermedad, y las convulsiones hipoglucémicas es es una complicación neurológica derivada de la hipoglucemia severa. En la radiografía les puedo mostrar un ejemplo de la anatomía toracoabdominal de un niño, donde pues vemos que se evidencia la hepatomegalia, ajá, y una silueta hepática agrandada que vendría siendo, es que no lo puedo señalar, pero esta parte acá, que es pues el hígado agrandado, como en la radiografía pues ya lo vemos más como en el interior, y en la imagen de el inicio se veía un poquito más al exterior esto. Y bueno, al observar este cuadro clínico, eh, vemos que sus manifestaciones cambian y evolucionan a lo largo de la vida del paciente, desde la infancia hasta la edad adulta. En los niños las presentaciones de esta enfermedad son muy características. Podemos observar aquí en la diapositiva, en la imagen que les puse, que se puede presentar una cara redonda, a veces llamada cara de muñeca. También un abdomen protuberante debido a la hepatomegalia o al aumento de tamaño en el hígado. Extremidades delgadas y por lo general estos pacientes son de talla baja y también pueden presentar otros hallazgos cutáneos como los xantomas. Los cambios de la pubertad a la adultez pueden ser variados. Conforme el paciente avanza hacia la pubertad, surgen nuevas complicaciones, principalmente a nivel renal y hepático, ya que se puede desarrollar adenomas hepáticos y pues los riñones también se pueden aumentar de tamaño. Y finalmente en la etapa adulta las secuelas metabólicas se traducen en problemas de salud crónicos, como es la hipertensión arterial y la proteinuria, que indica el daño renal progresivo. Y bueno, aquí veremos ahora las vías afectadas en la glucogenólisis. Normalmente el paso final para liberar glucosa libre es mediado por la enzima glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima está ubicada principalmente en el hígado, los riñones y el intestino, cuya función es hidrolizar a G6P para convertirla en una glucosa libre. Esta glucosa libre es la única que puede ser liberada al torrente sanguíneo para mantener la glucemia. En la enfermedad de Bonnier, esta enzima está ausente o es defectuosa. La consecuencia es que la G6P queda atrapada en el hígado y los riñones sin poder convertirse en glucosa libre. Esto provoca dos problemas principales: la hipoglucemia, como ya lo hemos venido mencionando, y el acúmulo excesivo de glucógeno en el hígado y los riñones, como también ya lo hemos venido diciendo y mostrando en las imágenes de las anteriores diapositivas. La pregunta es es un tanto clave. ¿Por qué ocurren todos estos síntomas? Bueno, pues como ya vimos en la diapositiva anterior, el problema radica en el paso final de la glucogenólisis. La enfermedad de Bonnier, la deficiencia principal es la enzima glucosa 6-fosfatasa o de su transportador. Esta deficiencia bloquea la etapa final de la liberación de la glucosa al torrente sanguíneo. Como resultado, la glucosa 6-fosfato, que se produce tanto por la glucogenólisis y la gluconeogénesis, puede convertirse en glucosa libre. En su lugar, queda atrapada dentro de la célula, principalmente en el hígado. Es decir, el hígado tiene glucosa, pero no puede enviarla al cuerpo. Esto es lo que desencadena la hipoglucemia y la hepatomegalia, que como ya como ya lo expliqué, en la hipoglucemia es la falta de glucosa en la sangre y la hepatomegalia es el aumento de tamaño en el hígado.
Bueno, una vez que ya entendimos que la glucosa queda atrapada como glucosa 6-fosfato, debemos analizar los efectos del metabolismo que desencadena este bloqueo. Número 1 es la acumulación anormal de glucógeno en el hígado y los riñones causados por la hepatomelalgia y la nefromelalgia. Em, bueno, pues aquí la G6P se convierte de nuevo en glucógeno, causando una acumulación anormal de glucógeno en los órganos afectados. Esto resulta en la hepatomelalgia y la nefromelalgia. Después tenemos la hipoglucemia, que es el segundo efecto y el más agudo, que es la incapacidad de liberar glucosa a la sangre, lo que resulta en una hipoglucemia grave. Es esta hipoglucemia la que genera una gran parte de los síntomas agudos clínicos. Después tenemos la desviación metabólica. Aquí finalmente la G6P atrapada debe ser procesada de alguna manera, lo que obliga al cuerpo a seguir otras vías metabólicas. Este desvío resulta en la acumulación de 3 metabolitos tóxicos y patológicos para la sangre. El lactato causando acidosis láctica, el ácido úrico lo que puede llevar a gota y los lípidos contribuyendo a la hipertrigliceridemia. Estas son las desviaciones más responsables de las complicaciones crónicas de esta enfermedad. Después podemos pasar a a los efectos del metabolismo, pero pues estos básicamente ya se explicaron y pues por mi parte sería todo. Bueno, en este caso a mí me tocó explicarles qué diferencias hay entre la glucogenólisis hepática y la muscular en cuanto a la capacidad de liberar glucosa libre a la circulación. Primero que nada, les quiero decir un poco qué es la glucogenólisis, aunque mis compañeros ya les hayan explicado un poco de esto. La glucogenólisis es la degradación de glucógeno para producir glucosa. Un proceso que ocurre principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. Su función principal es liberar glucosa cuando el cuerpo la necesita, como durante el ayuno o el ejercicio. Más adelante hablaré sobre esto y van a ver que tiene relevancia lo del ayuno y lo del ejercicio para mantener estables los niveles de glucosa en la sangre, glucogenólisis hepática, o para abastecer la energía del músculo, glucogenólisis muscular. Bueno, aquí hay dos diferencias. Primero que nada, tengo que explicar que la glucosa 6-fosfatasa nos ayuda a convertir de glucosa 6-fosfato a glucosa libre. Ya una vez que les haya dicho esto, esta enzima de glucosa 6-fosfatasa, el órgano, en este caso el hígado, sí la presenta y el músculo no. Por lo tanto, la glucogenólisis hepática tiene la capacidad de liberar glucosas libre y el músculo, la glucogenólisis muscular no tiene la capacidad de liberar glucosas libre. Por lo tanto, hablaré un poco más específico de cada una. El hígado es el principal proveedor y exportador de glucosa sanguínea en periodos de ayuno, como ya lo habíamos mencionado, de 8 a 12 horas. Inicialmente el cuerpo descompone el glucógeno almacenado en el hígado y en los músculos para liberar glucosa al torrente sanguíneo, manteniendo así los niveles de azúcar en sangre. La glucogenólisis muscular, el músculo tiene un patrón metabólico especializado que difiere del hepático. Su función principal no es exportar glucosa, sino consumirla para realizar trabajos mecánicos. La glucogenólisis es la degradación de la glucosa para obtener energía, produciendo glucosa 6-fosfato, que se utiliza para la glucólisis en las células de los músculos. En la siguiente presentación hablaré un poco más de esto. En este caso, nuestro paciente tiene una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, ya que, como habían comentado mis compañeros, por un problema genético, lo que hace que tenga tejidos afectados como es el hígado y el riñón. A continuación, en esta presentación hablaré un poco de por qué el músculo no expresa glucosa 6-fosfato. La razón de la ausencia de la glucosa 6-fosfato en el músculo es que la glucosa, más bien, el músculo
no tiene esta característica de liberar glucosa, ya que podemos decir que es egoísta y no le gusta compartir su reserva de energía, ya que el cuerpo es muy sabio, por lo que el músculo almacena glucógeno, que es una reserva, como ya había dicho, de energía crucial para la contracción muscular durante el ejercicio. ¿No ven que antes les había dicho que lo de iba a tomar relevancia lo de la glucogenólisis sobre el músculo en periodos intensos de ejercicio? Como exiges mucho durante el ejercicio, hace que el cuerpo empiece a hacer esta ruta metabólica, pero como se decía anteriormente, carece de la enzima glucosa 6-fosfatasa para liberar glucosa libre. ¿Por qué el músculo no expresa glucosa 6-fosfatasa? La glucosa 6-fosfatasa, o abreviada como G6P ASA o ACE, cataliza la hidrólisis. La ausencia de esta enzima en el músculo es una característica biológica que maximiza su eficacia energética y define su función como consumidor local de glucosa y no como exportador. Su función del músculo está especializada en el almacenamiento y uso interno de energía. El músculo, de hecho, se hipertrofia en una respuesta al gasto energético para no seguir consumiendo más ATP o glucosa, lo que hace que cada vez ocupemos menos glucosa ATP. El músculo se va adaptando. El cuerpo es bastante sabio. Como aquí lo menciona mi diapositiva, el hígado es alturista, posee G6P ASA para liberar glucosa al cuerpo, y el músculo es egoísta, como también lo había mencionado, que carece de la enzima G6-PASA. Su G6P, que es glucosa 6-fosfato, entra directamente a la glucólisis para generar ATP local para la contracción muscular. El músculo no expresa G6-PASA porque evolutivamente, como había mencionado antes, el cuerpo es bastante sabio, por lo cual no debe exportar su propio combustible. Por lo tanto, esto ha sido mi parte y espero me hayan entendido, y pues muchas gracias por su atención. Por lo tanto, continuaremos con mi siguiente compañero. Ok, bueno, entonces esta es nuestra última sección de esta presentación y yo les voy a hablar acerca de las consecuencias de la hipoglucemia. Recapitulando un poco todo esto que le estamos repitiendo a cada rato, la hipoglucemia es una condición en donde los niveles de glucosa son bajitos. En un estudio tú ves tus niveles de glucosa y en este caso la hipoglucemia se considera que va a ser una cantidad menor a 70 miligramos por decilitro. En este caso clínico, el paciente tiene 38 miligramos por decilitro, o sea, súper bajísimo. Y esto va a tener unas consecuencias impresionantes, sobre todo a nivel a nivel de cerebro, perdón. Pues va a ser primero que nada un deterioro cognitivo, en donde pues como casi no hay glucosa, el cerebro no puede funcionar bien y por lo tanto no puede hacer la mayoría de actividades que él requiera. Y va a haber una exacerbación de la muerte neuronal en el hipocampo, ¿no? Entonces, primero vamos a explicarles bueno, dónde se ubica el hipocampo y qué es lo que puede eh, hacer que este hipocampo pues no funcione correctamente. Ay, perdón. Entonces, esta cosita de acá que está en naranjita es el hipocampo. Em, Este hipocampo se especializa en el aprendizaje, la memoria y a convertir la memoria de corto plazo a largo plazo. Este hipocampo pertenece al sistema límbico, un grupo de estructuras donde regulan los olores, las memorias, los recuerdos, bueno, las emociones y las conductas autónomas, ¿no? Como es la frecuencia cardíaca y la sudoración. Entonces, un deterioro y una muerte neuronal excesiva en esta parte va a hacer que nuestro paciente sufra muchísimo de un deterioro de memoria.
eh, ay, perdonen. Entonces va a haber también otras consecuencias que va a ser la hipoglucemia nocturna, que es una serie de complicaciones donde el paciente va a sufrir muchísimo en su sueño durante esta actividad, ¿no? Eh, entonces, una de ellas es las pesadillas. Nuestro paciente es un niño que fácilmente se puede despertar por una pesadilla. No va a inferir tanto en un deterioro significativo, pero sí va a inferir muchísimo en una afectación en el estado de ánimo del paciente, en este caso el niño. El niño se va a sentir más débil, el niño incluso puede llegar a ser un poquito irritable, ¿no? Y todo esto va a desembocar en un déficit focal temporal, que bueno, en este caso es la parálisis de TOD. La parálisis de TOD es un fenómeno neurológico que se caracteriza, perdón, por una debilidad o parálisis temporal de una parte o de todo el cuerpo. Esto tras una crisis convulsiva. En este caso, pues las pesadillas, ¿no? Y entonces, rápidamente vamos a decirles algunas estrategias dietéticas. En primer lugar, tenemos que la estrategia para esta enfermedad y para que la hipoglucemia se convierta en euglucemia es un plan de alimentación. Este plan de alimentación debe de tener sus 3 comidas al día, debe de tener sus 2 o 3 colaciones y pueden esto combinarlo con el almidón de maíz crudo, diluido en agua. Eh, Esta combinación va a hacer que más que nada el almidón se digiere lentamente y con ello pueda haber una liberación de glucosa constantemente. Y esto va a permitir que la hipoglucemia pase a euglucemia, que es básicamente cuando los niveles de glucosa son normales. Hablamos de 70 a 100. Entonces, para terminar, un dato curioso acerca de este almidón de maíz crudo y por qué está aquí es que se hizo un estudio. Este estudio lo conformaron básicamente puros niños. A estos niños se les ha dado este almidón cada 4 o 6 horas, no me acuerdo muy bien, durante un día. Los resultados de este consumo de almidón de maíz fueron que los niveles de hipoglucemia bajaron constantemente. Entonces, este almidón nos va a ayudar muchísimo a la recuperación, no inmediata, sino más bien un poquito más rápida que en otro tipo de diagnósticos. Y bueno, también se ha estado, digamos, estudiando todavía esta parte del almidón de maíz, porque en el mismo estudio nos señala que estuvo un aumento del requerimiento calórico. Esto y también por bastantes efectos secundarios todavía se anda estudiando, pero de ahí en fuera esto sería todo por nuestra parte. Les agradecemos muchísimo por escuchar y espero que cualquier duda o aclaración que tengan, nos las puedan o escribir por WhatsApp, con cualquiera de los cuatro, y con gusto les atenderemos. Ahí está. Gracias.